Si hablamos de villanos, sin duda Batman es uno de los superhéroes que se enfrenta a algunos de los más memorables. Es decir, entre sus adversarios tenemos a grandes leyendas de los cómics como Joker, Dos Caras, El Acertijo, el Rey de los Condimentos, Bane y muchísimos otros. Esto hace que sea muy difícil para los nuevos escritores poder crear villanos nuevos que puedan rivalizar con aquellos legendarios personajes que vinieron antes y, usualmente, terminen creando nuevas historias que involucren a estos villanos del pasado. Afortunadamente, este no siempre es el caso y en el 2011 el escritor Scott Snyder creó unos personajes que están destinados a convertirse en una parte muy importante de los mitos de Batman, una organización secreta conocida como la Corte de los Búhos, que rápidamente ha logrado tener gran popularidad. De hecho, incluso se rumora que esta organización estará detrás de las acciones del Acertijo en la nueva película de Batman, algo que haría a muchos fans muy felices, ya que jamás hemos visto una adaptación de este grupo en la pantalla grande. ¿Pero qué es lo que hace que este grupo sea tan atractivo para los lectores? Pues bueno, creo que tiene que ver con el hecho de que este grupo fue creado para convertir a una de las mayores aliadas de Batman, me refiero a Ciudad Gótica, en su enemiga, y hacerle ver al mejor detective del mundo que tal vez él no es tan astuto como cree. Bienvenido a Geek Tips, pequeñas dosis de cultura, vitamina geek para la mente. Hoy vamos a hablar de qué es lo que hace tan interesante a la Corte de los Búhos. La Corte de los Búhos es una sociedad secreta conformada por ciudadanos sumamente ricos y de familias poderosas dentro de Ciudad Gótica. Según la historia, ellos han manejado a la ciudad desde las sombras desde hace cientos de años, manipulando eventos políticos a su conveniencia y utilizando a niños que transforman en asesinos, llamados garras, para lograr sus propósitos. Sin embargo, a pesar de su inmenso poder e influencia, la mayoría de la gente piensa que esta organización es simplemente un mito urbano que se ha perpetuado a través de una oscura rima infantil que dice así: teman a la Corte de los Búhos, que observa todo el tiempo, gobernando Ciudad Gótica desde una percha ensombrecida, granito cubierto de cal. Observan hacia tu corazón, te observan en tu cama, no menciones palabra alguna de ellos o por tu cabeza enviarán a la garra. Y creo que la mayor muestra de su influencia y poder es que ni siquiera Batman pensaba que esta organización fuera real, lo cual lo deja en una posición sumamente vulnerable, como si ellos pudieran ver a Batman, pero Batman no los pudiera ver a ellos. Esto hace que el cómic en el que este grupo debutó, me refiero a la saga de la Corte de los Búhos del 2011, fuera uno que combina elementos clásicos de las historias de superhéroes con cierta tensión que viene del hecho de no sentirte seguro dentro de tu propia casa, en tu propio espacio. Pero, ¿de dónde viene este concepto? Scott Snyder era un joven talento en DC Comics que estaba escribiendo historias para el título Detective Comics, entre ellas un nuevo clásico llamado The Black Mirror, en donde el Batman de Dick Grayson se enfrenta al hijo de Jim Gordon. Su trabajo fue tan bueno que DC le ofreció la oportunidad de comenzar a escribir el cómic central de Batman, en el que Bruce Wayne retoma el manto del murciélago después de una breve ausencia. Sin embargo, contrario a lo que uno podría pensar, Scott no dijo inmediatamente que sí, y es que escribir a Dick Grayson como Batman era una cosa, pero Bruce Wayne era un personaje con 75 años de historia detrás, y él temía no poder encontrar un enfoque fresco y novedoso para él. Afortunadamente decidió aceptar el trabajo y obtuvo inspiración para sus nuevas historias en una visita que le hizo a su antiguo vecindario en la ciudad de Nueva York. Scott se dio cuenta de que el lugar donde creció era completamente diferente a lo que él recordaba. No podía reconocer las calles, la gente, y había algo aterrador en el hecho de sentirse como un extraño dentro de su propia casa, donde supuestamente uno se encuentra más seguro. Scott tenía entonces el concepto listo, ahora tenía que plasmarlo en su cómic. El cómic de la saga de la Corte de los Búhos comienza con Batman enfrentándose a muchos de sus antiguos villanos. Sin embargo, no lo vemos preocupado, sino sumamente confiado en que saldrá victorioso de la batalla. De hecho, incluso vemos que Batman pronuncia la frase "hogar, dulce hogar" con una sonrisa. En las primeras páginas de esta historia, también vemos a Bruce Wayne interesado en invertir en modernizar la infraestructura de Ciudad Gótica, al mismo tiempo que esconderá varios Batibúnkers que lo ayudarán con su lucha contra el crimen a lo largo de varios puntos de la ciudad. En estas primeras páginas, Scott quiere dejar en claro que Batman cree conocer su ciudad a la perfección y que incluso lo utiliza como aliada a través de estos escondites que tiene a lo largo de varios puntos. Lamentablemente, Bruce pronto se daría cuenta de que esto no es así.
Cuando un hombre aparece asesinado con numerosas cuchillas que tienen grabados de búhos, el detective Harvey Bullock le pregunta a Batman si cree que la famosa corte de los búhos esté implicada en el crimen. El Caballero de la Noche responde firmemente que no existe tal cosa como la corte de los búhos, pero Harvey le advierte que nunca se conoce a Ciudad Gótica por completo, que realmente es la ciudad la que te conoce a ti, y en el momento en el que creas lo contrario, en el momento en el que estés demasiado cómodo, es ahí cuando vendrá y te apuñalará por la espalda. Harvey Bullock tiene un buen punto. Por más que Batman sea toda una leyenda viviente, es solo un hombre viviendo un breve momento en la historia de una gran ciudad. Basta con ver a ciudades como Nueva York o recientemente la Ciudad de México, que Alberto Chimal y Rulo Valdés nos presentaron en su aporte para el cómic Batman El Mundo, para darse cuenta de que cada uno de estos espacios ha estado mucho más tiempo que nosotros aquí, y que incontables historias se han llevado a cabo detrás de estas paredes. Como Scott Snyder escribió en un prefacio para el cómic de la saga de la Corte de los Búhos, las ciudades son así, siempre en construcción, siempre muriendo y volviendo a nacer. Cuando Batman le realizó la autopsia al hombre apuñalado, descubrió que uno de sus molares también tenía la insignia de un búho, por lo que Jim Gordon también le preguntó si creía que la corte de los búhos tenía que ver en esto. Batman, de nuevo, lo negó rotundamente. Otro punto muy interesante del cómic es que nos dice que Bruce Wayne parece conocer íntimamente la historia de Ciudad Gótica, o al menos eso cree él. Por ejemplo, en el principio del segundo capítulo de este cómic, Batman cuenta la historia de la Torre Wayne, la cual tiene a 12 gárgolas que fueron colocadas con la intención de cuidar, simbólicamente, varios puntos específicos de la ciudad. Posteriormente en la historia, Bruce es atacado en esta misma torre por un asesino que dice ser la famosa Garra de la Corte de los Búhos, quien incluso menciona que disfruta asesinando a miembros de la familia Wayne. En esta pelea, Bruce sale victorioso ya que conoce la ubicación de una 13ª gárgola dentro de la torre, un guardián secreto que no es conocido por los guías turísticos ni se ve desde el exterior. Este punto es muy interesante porque nos habla por lo menos de 3 capas de historia en Ciudad Gótica. Está la historia de la torre, que es la que regularmente se le cuenta a los turistas, la historia del 13º guardián, que únicamente personas muy cultas y estudiadas como Bruce Wayne conocen, y una historia más oculta, que es en donde se encuentra la Corte de los Búhos. Ciudad Gótica en estos cómics entonces se nos presenta como un ente mucho más misterioso y antiguo de lo que estamos acostumbrados. Bruce se queda pensando en lo que la Garra dijo, eso de que disfruta asesinando a miembros de la familia Wayne, y comienza a investigar en el pasado de su propia familia. Aún no cree en la existencia de la corte y hasta donde él sabe, ningún otro miembro de su familia, además de sus padres, ha muerto en circunstancias extrañas. No obstante, cuando le platica a Alfred de lo sucedido, este le dice que su bisabuelo, Alan Wayne, sufrió de demencia senil durante sus últimos años de vida y desarrolló una obsesión muy particular hacia los búhos. En un punto, llegó a aislarse por completo del mundo y decía que los búhos lo vigilaban y que habitaban dentro de las paredes de su propia casa. Bruce entonces recordó una antigua superstición que motivaba a las personas a sellar el 13º piso de los edificios sin que pudiera ser accedido mediante puertas o ventanas para atrapar ahí la mala suerte. Cuando Bruce inspeccionó estos 13º pisos de algunos edificios, encontró escondites antiguos de la corte de los búhos y fotografías que demostraban que esta sociedad secreta había estado operando desde hace siglos en frente del mejor detective del mundo. Sobre todo, su bisabuelo Alan Wayne tenía razón, la corte de los búhos te escucha en tu propia casa y no puedes hacer nada para esconderte de ellos. La idea central del cómic es desestabilizar al mejor detective del mundo, hacerlo sentir vulnerable dentro de su propia casa. Y conforme la historia va avanzando, el cómic encuentra maneras sumamente creativas para poder seguir haciendo esto. Mira estos paneles del dibujante Greg Capullo, en donde literalmente tienes que girar el cómic para poder seguir la historia. Son elementos sumamente creativos que van más allá de la historia y que fueron diseñados para hacernos sentir tensos. La saga de la Corte de los Búhos no solo es una gran historia que funciona perfectamente para introducir a este grupo en una atmósfera que parece combinar las historias de superhéroes con elementos del cine de suspenso. Y es que lo interesante de este grupo es que, debido a las máscaras que portan, cualquier conocido de Bruce puede ser un miembro, lo cual cimenta aún más esta idea de que la corte lo vigila sin que él lo sepa. No solo eso, sino que a diferencia de muchos de sus otros adversarios, la corte no es liderada por una única persona a la cual pueda derrotar y meter en Arkham,
se trata de una organización en la que cualquier líder puede ser reemplazado, una sociedad secreta que ni siquiera 500 años de historia han podido eliminar. Snyder y Capullo crearon en estos paneles a un grupo de villanos que seguramente serían muy interesantes de ver en el cine, ya que esta sociedad pone al límite las habilidades de detective de Batman, algo que no hemos podido ver realmente en la pantalla grande, aunque como dijo Scott Snyder, quizás ellos no crearon a la corte. También es cierto pensar que la corte ya existía, que ya estaba ahí y que siempre estará vigilando. Hola Geekers, muchas gracias por llegar hasta aquí, espero te haya gustado este video y te quiero platicar que estaré este 18 de diciembre en la E-Com de San Luis Potosí dando una plática acerca de las 5 épocas de los cómics. Además estaré regalando botones del canal, así que estaría genial que te pudieras dar una vuelta para poder sacarnos una foto. Te voy a dejar un link en la descripción y nos vemos por allá.